Hoy puede ser. Y ya está nuestro columnista de todos los martes para analizar, si alguien pudiera, la situación política a nivel local, y hoy también nos tocaría un poquito lo internacional. Está con nosotros el profesor y magíster Alberto Martínez del Peso, politólogo, nuestro analista especialista en política, con su columna de todos los martes. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buen día. Sí. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo anda? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Martes importante. Sí, como siempre. Con mucha repercusión de cosas que nos ha dejado la semana y el fin de semana. Sí, hoy nos ocupa bastante lo regional, ¿no? Las elecciones en Venezuela. Pero nosotros, como siempre, vamos a querer ir un poco más allá con el análisis y no solamente hacer una narrativa de los hechos, de lo que vemos en las noticias, sino, como siempre, tratar de vincularlo con cosas que ya hemos venido hablando y, bueno, y básicamente tratar de llegar a alguna conclusión. Bien, entonces, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, todos están muy atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela respecto a los resultados electorales de la última elección. Se está esperando la declaración de Brasil, Argentina ya se pronunció, ¿no? Y entonces, bueno, Brasil, Lula había comentado que no van a reconocer las elecciones de Venezuela a menos que permitan datos certeros y permitan veedores de otros países que revisen esos datos de manera objetiva. Sí. Con lo cual vemos que hay una vorágine a nivel internacional en donde pareciera ser que la democracia está un poco en jaque respecto a si tiene la capacidad para dirimir los conflictos en cada país, ¿no? La semana pasada hablamos sobre Estados Unidos, sobre lo que es su funcionamiento democrático, donde Trump denunció fraude, después Biden denunciaba fraude, todo el mundo denuncia fraude, con lo cual eso ya nos empieza a dar una pauta de que está pasando algo a nivel mundial, o por lo menos en Occidente, no en la India, no en China, no en Rusia, que tienen otra cultura política, donde el orden prima, y ahí podemos, si quieren, hacer otro programa de eso que trata sobre eso, pero evidentemente lo de Venezuela, si bien se lo enmarca en un problema ideológico, o sea que es un populismo dictatorial con vicios propios de la ideología, si empezamos a ver el escenario completo, en Europa está habiendo cuestionamientos a la democracia, en Estados Unidos está habiendo cuestionamientos a la democracia, y como no puede ser ajeno, aunque estemos hablando de un régimen de izquierda, autopercibido de izquierda, socialismo 21, tampoco está ajeno a los problemas democráticos. Por eso empiezo a partir de discutir sobre qué está pasando a nivel occidente, que las democracias ya no resuelven los conflictos sociales. Hay una crisis de las democracias unida a una gran desafección de la ciudadanía respecto, o una pérdida de credibilidad hacia si realmente la democracia les sirve o no, y si los funcionarios o los políticos son afines a la democracia, son funcionales a eso. Sí, en el caso de la Argentina se votó a lo más diferente que había dentro de las opciones electorales, que es el caso del actual presidente, y uno de los principales diagnósticos es que es producto del hartazgo. Ahora, para mí, la democracia en Occidente también tiene un problema, y es que la geopolítica se está colando en todos lados. O sea, me sale mi formación y la principal variable que coloco es que ya ningún país puede estar ajeno a las tensiones que está habiendo. Venezuela ya hace décadas que está alineada con un bloque no occidental, no anglosajón, o sea, no con Estados Unidos. Justamente Pablo Pozzi, en la columna anterior, hablaba que Venezuela había sido
vamos a decirlo al revés, que el asesor militar del gobierno de Trump había tenido que renunciar porque le había propuesto una invasión a Venezuela, ¿no? Bueno, pero recordemos que Estados Unidos ha influido en los últimos 15 años también en esta crisis que afronta Venezuela. Tuvimos recientemente el caso de Guaidó, por ejemplo, autoproclamado presidente y que, bueno, no tuvo el apoyo internacional. Recuerdo también el bloqueo comercial que sufrió Venezuela y, por ejemplo, la expropiación de los recursos naturales, entre ellos el petróleo que hace en su momento Hugo Chávez, si mal no recuerdo, empezando también una catarata de conflictos, principalmente con Estados Unidos. Sí, todos los años la OEA vota que Estados Unidos levante el bloqueo sobre Cuba, que ya lleva 60 años y no se hace. Entonces ya también la política de Estados Unidos respecto a países díscolos ya es una vieja conocida, y lo curioso es que uno puede detectar cómo el cambio de viento se vuelve patente, porque en el 2019 me acuerdo que la campaña estaba completamente atravesada en que los candidatos tenían que pronunciarse sobre si Venezuela era una dictadura o no, y después con la guerra de Ucrania Estados Unidos pega un cambio de rumbo y empieza a tratar de relajar las relaciones y empieza a comprarle nuevamente petróleo, y entonces el tema de si Venezuela era una dictadura desapareció completamente de la agenda, con lo cual la variable geopolítica me parece que es a la que hay que empezar a prestarle más atención, y entonces como en un momento Venezuela puede ser objeto de una invasión y en otro momento es objeto de una relajación y entonces desaparece del mapa y entonces ahora vuelve con los resultados electorales. Entonces, bueno, me parece que lo que hay que tomar en consideración es que hay un ajedrez funcionando en donde los intereses geopolíticos como mínimo están sobrepasando a los intereses locales. Es decir, Venezuela ya se alineó a favor de Rusia y de China. Como veníamos diciendo, también hubo un cambio en sus relaciones exteriores con respecto a Estados Unidos, que le había hecho el bloqueo, le había dejado de comprar el petróleo. Y bueno, y después características propias del mismo país. Venezuela, como buen país latinoamericano, exporta un commodity, en su mayoría el petróleo, y importa todo, con lo cual es muy fácil que se desbalancee o que se estabilice esa economía, porque tiene un sector petrolero muy dependiente de sus exportaciones, y todo eso contribuye al bienestar o la estabilidad o el nivel de vida de los venezolanos. Evidentemente las metas que se propuso el chavismo después de la muerte de Chávez no dieron resultados, y ahí lo que queda es algo que ya también ocurre con la discusión sobre Cuba, es que hubiese ocurrido si el chavismo hubiese seguido solo sin presiones externas, lo cual eso es un poco difícil de discutir, porque no podemos hablar sobre qué hubiese ocurrido con tal país y si hubiese funcionado si no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Entonces, bueno, nos tenemos que mantener dentro de los términos de lo que sí ocurrió, y evidentemente no salió bien la experiencia política, por más que contemplemos de que hubo un montón de condicionamientos, y bueno, Venezuela también eligió ir para el lado de Rusia y de China, con lo cual acá todo el mundo está jugando el ajedrez geopolítico. Bien, sumado a eso, hay una gran crisis económica que azota a nivel internacional a los principales referentes, y de ahí parten también muchísimas de las tensiones que vivimos hoy en día. Sí, la verdad que insistiendo con la variable también geopolítica, Venezuela ha estado con esta cuestión de esquivo, ahí con una cuestión de fronterizo, lo cual movilizó barcos del Reino Unido, con lo cual uno se pregunta cómo puede ser. Bueno, y esto responde al pasado histórico, con lo cual la situación de Latinoamérica a nivel geopolítica repercute netamente en lo económico, que es en lo que vos apuntás, en donde esa competencia por tu orientación geopolítica termina siendo condicionada económicamente con sanciones o con préstamos
o con orientaciones en tu política monetaria, ¿no? Lula, por ejemplo, no puede mover al presidente del Banco Central, porque supuestamente es independiente y entonces tiene que negociar y consensuar su política económica con alguien que no está alineado con él. Entonces ahí también entra en juego esto, lo de, bueno, quien es elegido presidente tiene todos los resortes de la democracia, de la economía para tomar las decisiones, o está condicionado. Eso me parece que también es para incluir dentro de este escenario de Venezuela y a nivel regional el de qué está ocurriendo sobre si alguien elegido como presidente puede cumplir fehacientemente con todo lo que promete en campaña, y si eso no va generando un vacío en la promesa y en un desgaste de la política partidaria como la podemos vivir acá. Bien, pero también lo que sucede en este escenario venezolano y sí, es la pérdida de credibilidad sí, hacia procesos electorales, donde se torna muy evidente la situación de fraude, más allá de que sí, yo comparto la posición de Brasil, de Chile, sí, en la que me dejes entrar veedores para que yo pueda analizar de manera objetiva si realmente hubo un triunfo, ya sea rasante o no, o si se cometió fraude. sí. ¿Cómo certificamos hoy en día sí, que no hay fraude en un proceso electoral? Sí, discutir si hubo fraude o no hubo fraude es ir con la agenda de la transparencia electoral, o la libertad de expresión o la libre competencia de partidos políticos, que a nivel internacional no ocurre. O sea, como hablamos del caso de Estados Unidos, Trump está declarado culpable, Biden también, entonces también hay un clima de época en donde hay denuncias de corrupción por todos lados, y entonces la transparencia no es un valor. A ver, Occidente tuvo 10 años preso a Julian Assange por denunciar lo que son los crímenes de guerra de Estados Unidos. Bueno, ahora está declarado inocente, con lo cual no hay nadie que moralmente pueda reclamar transparencia. La oposición venezolana no ha sido una oposición democrática. Sí se ha pegado más en este último comicio, lo cual es algo de reconocer, al contrario del gobierno. Pero en un escenario donde está tan tensionado, para no decir casi a nivel bélico, o sea, de que si Venezuela entraba en guerra o no, lo que termina haciendo la diferencia en este nivel de exacerbación de todo es, lamentablemente, algo que ya pasó en el pasado, y es a quién apoya a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas venezolanas apoyan al actual gobierno, ya lo han hecho en el pasado, con lo cual es un problema, porque la democracia tendría que subordinar eso. Es decir, el gobierno civil tendría que ser el que fuese el que domina la situación. Y como Venezuela ha sufrido estos embates por cuestiones propias, externas, analizar eso es muy complejo, pero sí podemos decir que Estados Unidos evaluó invadirla. Bueno, las Fuerzas Armadas terminan teniendo un rol preponderante, porque al final es el ejercicio de la fuerza lo que termina dirimiendo conflictos que son muy complejos, porque responden a causas ya de nivel internacional. Es decir, Venezuela también, a partir de que toma una postura a favor de un alineamiento y no de otro, también está condicionada por eso. Es decir, China y Rusia no le van a decir a Venezuela, ok, sí, reconoce los resultados, perdé y que vengan los otros. O sea, porque ya Rusia hizo sus movimientos cuando correspondió con sus fuerzas navales. Entonces ya hay una cuestión mucho más compleja que, lamentablemente, la transparencia democrática o el bienestar del pueblo venezolano. Bien, y ahora ya dejamos a Venezuela donde está. Seguramente analizaremos todo lo que suceda esta semana. Sí. La semana que viene me parecía muy interesante poder hablar un poquito de lo sucedido. Creo que es la noticia internacional del momento hoy por hoy, y ver qué sucederá si continúa o no Maduro en el poder. Pero lo que nos compete a nosotros argentinos es la intensa agenda que ha tenido nuestro presidente Javier Milei, su viaje al exterior número 12, estuvo presente en Francia, fue a ver la apertura de los Juegos Olímpicos, se reunió con Macron en un contexto de muchas tensiones, porque hubo allí un pedido de explicaciones por parte de Macron por lo sucedido con el tuit de Villarroel, por ejemplo, luego la disculpa de Mondino. También el presidente se reunió con empresarios.
¿qué podemos esperar de este viaje? Porque tenemos 2 puntos ahí, el viaje y por otro lado el discurso del presidente en la sociedad rural. Sí, el gobierno pareciera tener ya resuelta la cuestión geopolítica y ya ha sido explícito en su alineamiento con Estados Unidos e Israel, con lo cual pareciera ser que las relaciones internacionales las pone en un nivel subordinado al de la economía. ¿Y qué pasaría si gana Kamala y no Trump? Y es una buena pregunta. La primera respuesta, y que ya un poco la esbozamos la vez pasada que hablamos sobre Estados Unidos, es que Argentina en este panorama internacional no es prioridad para Estados Unidos. Con lo cual el resultado respecto a qué candidato gane no va a alterar la política exterior de Estados Unidos respecto a la Argentina. Bien. Puede ser que la altere respecto a Europa, a China, tal vez hasta por ahí a Venezuela, pero la Argentina ya tiene un préstamo de 50.000 millones del Fondo Monetario Internacional, con lo cual es para mí ahí donde puede llegar a incidir una elección entre un candidato y otro, que puede ser que tanto te exijan o que tanto no te exijan respecto a devolver eso, de acuerdo a lo que haga el gobierno. Recientemente salió en el diario La Nación una nota un poco curiosa, por lo menos para mí, en donde establecían que entre empresarios, Embajada de Estados Unidos y la CGT estaban tratando de coordinarse para sostener al gobierno actual, con lo cual gane el candidato que gane, lo que está en discusión es el de cómo hace Estados Unidos para que ese fuerte alineamiento de la Argentina y ese piloto automático que está poniendo el gobierno, o si no es que se pelea con todo el mundo, no lo perjudique a él mismo. Así que el panorama en función de las relaciones internacionales está demostrando una cuestión de alineamiento automático, lo cual es un poco curioso porque Milei, porque es él el que comunica, se alinea fuertemente con Israel, que no tiene intereses para nada comunes a la política exterior de Argentina, pero prontamente se pronuncia respecto a Venezuela, que sí tendría más incidencia y con lo cual habría que ser más precavido, como está haciendo Brasil, México, Colombia. Milei ha sido uno de los presidentes más fervorosos en denunciar la dictadura de Maduro. De hecho se están peleando a niveles que yo no esperaría de un mandatario presidencial. Sí. Milei le tira, Maduro le devuelve, es juego la verdad de que idas y venidas vergonzoso. Sí, que después de lo que pasó con España, lo mismo que pasó con Francia, con Colombia, sí, en esta lógica de comunicación de las redes, en donde lo que importa es el impacto y no el contenido, está cayendo hasta las relaciones internacionales. Que si hay algo que lleva tiempos cultivar relaciones internacionales, los chinos son expertos en eso, y Occidente la verdad que está en una deriva de sus relaciones en donde cualquiera puede decir cualquier cosa, y hasta pasa a nivel regional en Europa, en donde candidatos como Meloni o en su momento la hija de Le Pen dicen cualquier cosa, o hasta por ahí terminan moderándose para poder pasar más digeribles frente a que ellos serían autoritarios, y entonces se terminan tratando de pasar como por más centro o democrático. Con lo cual hay una abierta dinámica comunicacional, por lo menos, en donde en Occidente cualquiera dice cualquier cosa y después vemos qué pasa. Con lo cual, desde Europa hasta Venezuela, Estados Unidos, todo está en un nivel de efervescencia que, si se quiere, es preocupante porque no se sabe qué va a pasar el día de mañana. Volviendo a lo de Milei en Francia, reunión con Macron y empresarios. ¿Cuál es el mensaje que es? Claro. Bueno, es que la orientación de este gobierno es netamente económica, no es algo nuevo de lo que es el corte ideológico del actual gobierno. De hecho, ellos son fervientes promotores del libre mercado en lo discursivo, ¿no? Después
el libre mercado termina siendo que en realidad favorecen a los más ricos y ponen, por ejemplo, vuelven a poner impuesto a las ganancias, o no sacan el impuesto país. Entonces, si vos venís con $200 millones, tenés un montón de favores económicos, a que si no ganas $200 millones, pagas impuesto país, pagas ganancias. Bueno, de hecho, y lo estaban promocionando esta mañana, a quienes quieran blanquear su capital, sus dólares que tienen en el exterior, lo pueden hacer a 0 pesos, o sea, claro, sin ningún tipo de impuesto, de penalidad, claro. Sí. Con lo cual te muestra la orientación netamente recaudatoria, y ellos lo romantizan diciendo que bueno, que el libre comercio al final forja buenas relaciones, porque el intercambio, el beneficio mutuo ya te orienta a una cuestión de paz y buena administración, que es un concepto que viene, si se quiere, de Sarmiento para acá. Pero mientras tanto que Milei hace esas reuniones de negocios, se junta con la ultraderecha europea. Entonces es difícil ver a alguien que tiene un pensamiento liberal en lo económico, pero en lo político se junta con lo más recalcitrante de Europa. O sea, directamente en España apoyó al candidato ultra y no al oficialista, que en nombre de que era socialista se pronunció fuertemente a favor, lo cual eso también tiene sus costos. Por más que vos creas que las relaciones internacionales en realidad son relaciones comerciales, y entonces la supuesta ideología tendría una incidencia ahí con quién haces negocios o no. Así que bueno. Y ahí entraría también lo que ha sucedido en la sociedad rural, recién llegado de su viaje a Francia, da un discurso bastante interesante en la sociedad rural, en el casi cierre de lo que ha sido esta semana. Sí, por eso, siempre la comunicación genera un impacto y en general trata de tapar problemas que son de fondo. Es decir, para el campo, el tipo de cambio históricamente siempre está atrasado. Por eso también es uno de los actores que no quiere que se dolarice la economía, porque el campo, al ser el generador de dólares, si la Argentina dolariza, se pierde esa capacidad de imponer sus intereses a partir de restringirte los dólares. Y actualmente el campo le está reclamando una devaluación al gobierno para liquidar dólares. Es lo que ha hecho históricamente. Con lo cual Milei va al seno de la sociedad rural. La sociedad rural es un ente histórico, un actor preponderante en la vida política argentina desde el año 1880. O sea, desde que en la Argentina se decide que entra a la División Internacional del Trabajo con el modelo agroexportador, quienes son los dueños de la tierra van a ser quienes tengan la preponderancia en la vida política, porque son los dueños de aquel factor productivo que decide tu rumbo económico, y ellos lo han llevado a la cuestión política. Así que lo de Milei es interesante, pero también tiene que cumplir con las expectativas que va generando, con lo cual ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a conciliar esos intereses que son contrapuestos de haber prometido dolarizar y por el otro lado devaluar como le pide el campo? Necesita juntar reservas. ¿Quién da esos dólares? Es el campo. ¿Cómo va a arreglar esa cuestión con el mismo campo que es al que dice querer favorecer? ¿Y qué es lo que ha hecho los presidentes en general de corte ideológico como el de él? Es decir, no, el campo es el sector más productivo, es el que genera los dólares, lo tenemos que beneficiar para que en esa teoría del derrame la economía argentina despegue, pero va a necesitar de que el campo le liquide para poder juntar los dólares y, si se quiere, para dolarizar eventualmente. Claro, pero eso es lo que me hace ruido, porque él habla de que les eliminaría ciertos impuestos. Entonces, querés recaudar, pero ¿de qué manera vas a recaudar si estás eliminando esos impuestos? Sí. Por otro lado, otra de las cosas que sonaron bastante fuertes respecto a este discurso de Milei, estamos en un panorama internacional donde el cuidado al medio ambiente es como el eje principal debido al cambio climático, etcétera. Y él nuevamente plantea la idea del descreimiento hacia el cambio climático y volvemos de vuelta a poner en la mesa de discusión el uso de pesticidas, de glifosato, donde se me antoje, de que es toda una mentira de las izquierdas, de que yo necesito que el campo produzca y no me importa lo que utilices para esa producción.
Sí, es algo que ya ha venido haciendo Trump, en su momento no firmando protocolos de metas de carbono, con lo cual hay una línea ideológica que entiende que primero es lo productivo, la economía, y después se ve. Y si no es que va en esa deriva de que directamente es todo propaganda ideológica, con lo cual es interesante también analizar las consecuencias de eso, porque en su momento, cuando la soja estuvo $600 la tonelada, lo que empezó a pasar es que todos los campos cultivaban soja. Con lo cual eso incidía en que todo lo que fuese agropecuario subía, porque lo que hacía era subir el valor de la tierra. Entonces, si el valor de la tonelada sale $600, todo empieza a tirar para arriba, con lo cual, ¿cómo va a ser Milei si en ese supuesto crecimiento agropecuario, pujanza, no va a hacer que nos aumenten aún más los insumos agropecuarios? Para ser concretos, la carne, que tiene una cuestión cultural muy fuerte, con lo cual vamos también al nivel de la sustentabilidad, porque cuando se cultivó mucha soja, se contribuye a la desertificación, al uso de agrotóxicos. En ciertos sectores de la Argentina se llegó a hablar sobre el envenenamiento por el glifosato. Así que toda esa postergación de discusiones en esta vorágine de no importa, hay que continuar, y de generar impacto, quedan suspendidas, y bueno, se verá en un futuro cuáles van a ser las consecuencias. Por lo pronto, lo que necesita el gobierno son los dólares que tiene el campo, con lo cual la cuestión de sustentabilidad y de cambio climático lamentablemente pasa a una segunda discusión, que eso es su gran triunfo comunicacional, de haber corrido tanto la discusión, la agenda, si se quiere, en la urgencia económica, que en nombre de eso es que han sacado la ley, el decreto, en donde la Argentina está en una situación de crisis económica tan galopante que amerita medidas nunca vistas en la historia, que son viejas nuevas, ¿no? Uh-huh. Entonces todo se posterga en nombre de estabilizar la economía, la macroeconomía. Bien, y esto es parte del análisis que podemos hacer de la situación regional. Primero, que le estuvimos hablando de las elecciones en Venezuela, y después el 12º viaje de nuestro presidente Javier Milei alrededor del Terminamos mundo. Haciendo un pecadito al final de muchos temas, como la realidad lo impone. Lamentablemente nosotros nos quejamos de que la realidad está en una vorágine, y nosotros... Y en realidad me queda así como un temita en el tintero, no sé si llegamos, no sé si viste la apertura de los Juegos Olímpicos, la polémica que suscitó y la falta de información que tiene la gente sobre temas básicos. Sí. Bueno, por eso hay que ver si realmente las redes democratizaron la comunicación o si en realidad desvirtuaron la comunicación, porque la verdad que puede ser que no haya tenido mejores momentos estéticos, y que Francia quiso abarcar más de lo que se podía, en función de qué era lo que se entendía de la narrativa de la apertura, pero bueno, son la apertura de los Juegos Olímpicos, está bien, generan impacto, y hay otros que han puesto la vara muy alta, como los de China, pero no sé qué está pasando. Pero apuntaban a referencias simbólicas que son de la cultura popular, o sea, María Antonieta decapitada como una introducción a lo que fueron los Juegos, la fiesta de Dionisio, que fue confundida con la última cena, la figura del caballo ingresando al río de Sena, que tiene un componente bonito, simbólico con el río, no con el caballo de Troya. Hubo muchas referencias de la cultura popular que fueron no comprendidas como se deberían haber comprendido. Sí, al final una ceremonia que fue extensa y que trataba de contar una historia, todos... en las redes por lo menos se generó un impacto en donde la cuestión era la imagen. El problema es esa, es la extensión, porque te quedás aburrido y empezás a criticar todo. Claro, ¿viste? Pero parece un capítulo de Los Simpsons. Para empezar, que no entendés nada, porque no tenés nada que ver con la organización, y si no viene con subtítulos, si no viene explicado, y todo interpretado, es como Homero, tal cual, ¿viste? Cuando Homero dice, ¿y de qué va? No sé, eso cuando me aburro me invento la película. Claro, no, a mí me hace acordar al de Homero cuando cómo se imagina que va a ser el ballet. Y al final termina diciendo, pero esto es el ballet. Entonces yo lo que me imagino es más o menos eso, pero yo recuerdo ese otro capítulo donde dice, y que cuando yo me aburro me invento la película. Claro, bueno,
Así ha pasado también, pero bueno, no van a nos nunca. podemos inventar la película de la realidad política. Me quedo con los Juegos Olímpicos. Claro, háganse la apertura de los Juegos Olímpicos que viene, muchachos, la de 2028, hagan la cortita. ¿Dónde son? ¿En Estados Unidos? No tengo idea, después le preguntamos a Luis Muti. Tenemos que verlo, después le preguntamos a Luis Muti, porque la verdad no tengo el dato. Ahí vamos a preguntarle a Gul, me estoy ya un tiempito, pero bueno, sí. Los Ángeles 2028. Oh, Estados Unidos, Ahí tenés lo que pasó con la Copa América. Ahí tenés. Bueno, claro. Pero bueno, Los Ángeles, California, bueno. Con lo que quede de Estados Unidos. Con lo que quede sí. Bueno, con lo cual, como cierre, coincidimos en que la vorágine de todo ya, ni hasta cae la apertura de los Juegos Olímpicos, en que vamos, que queremos ver así una historia tipo los Vengadores. Que claro, escuchame, con 2 horas. Claro. Tiene que estar muy bien hecho. Claro. Muy bien hecho, porque alguien tiene que morir, claro. Claro, yo me aburrí. Si no me haces un plot twist rápido, no funciona. Un poco de amor absurdo, de humor absurdo y de amor absurdo también. También, por supuesto. Profesor, muchísimas gracias. A ustedes. Ahí estaba la columna de análisis político a cargo de nuestro especialista, el magíster Alberto Martínez del Peso. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.